All right, the government shutdown, folks, it's now in its 36th day. It is now the longest shutdown in U.S. history. President Trump has been pushing Republicans to end the Senate filibuster to make it easier to pass legislation. He reiterated that message this morning at a breakfast with GOP senators at the White House. Listen to this. It's time for Republicans to do what they have to do, and that's terminate the filibuster. It's the only way you can do it. And if you don't terminate the filibuster, you'll be in bad shape. We won't pass any legislation. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo mucho más grande está sucediendo detrás de las cámaras de la política, pero nadie te cuenta la verdad? Como si todos estuvieran en un teatro, mientras que el pueblo, nosotros, estamos atrapados en la platea, sin derecho a intervenir, solo observando el colapso de una estructura que ya no se sostiene. Lo que sucedió en el Senado estadounidense en los últimos días no fue solo otra disputa partidaria, fue un terremoto, uno de esos raros momentos en los que caen las máscaras y la verdad aparece con una fuerza que nadie puede ocultar. Donald Trump, presidente en su segundo mandato, intentó pronunciar un discurso y fue ignorado, no por sus adversarios demócratas, sino por sus propios aliados. El Senado de los Estados Unidos, liderado por los republicanos, dio un paso que parecía imposible hace unos meses. Le dio la espalda a Trump. En los pasillos del poder, palabras como lealtad, unidad y estrategia suelen sonar vacías, pero esta vez se convirtieron en fragmentos de una guerra interna que promete redefinir el rumbo del Partido Republicano. El episodio se desarrolló en medio del colapso funcional del gobierno, en un cierre que ya superaba los 30 días, familias sin asistencia, trabajadores sin salario, y en el epicentro de este caos, Trump exigiendo el fin del filibusterismo para acelerar el nombramiento de un aliado en la justicia federal. La propuesta: destruir uno de los últimos mecanismos de equilibrio institucional para imponer su voluntad. Pero ocurrió algo inédito. El Senado, dominado por su partido, se negó. Algunos senadores se levantaron y se marcharon. Literalmente abandonaron la sala, negándose a participar en lo que calificaron de farsa. Es en este punto donde cambia la narrativa. Porque hasta entonces Trump dominaba su base con mano de hierro. Era el nombre indiscutible, el líder absoluto que doblegaba a las instituciones con tweets en mayúsculas. Pero ahora se enfrentaba a un desafío interno. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, dejó claro que no cedería a la presión. En resumen, declaró que el filibusterismo protege a las minorías y garantiza la estabilidad. Y que incluso con el poder en sus manos, los republicanos no estaban dispuestos a destruir normas seculares solo para complacer al presidente. Esta negativa puso de manifiesto una fractura, porque lo que estaba en juego no era solo un nombre para la justicia, sino la propia lógica del poder de Trump. Su imagen de hombre fuerte, de negociador imbatible, de jefe supremo del partido, comenzó a desmoronarse, porque si sus propios aliados ya no le obedecen, ¿quién lo hará? El rechazo público fue un gesto de ruptura institucional que revela más que una simple divergencia política. Muestra que el aura de intocabilidad construida a lo largo de los años se está desmoronando. Y eso, para un líder como Trump, es letal, porque su base no lo sigue por amor a las ideas, sino por respeto a la fuerza. Y cuando esa fuerza vacila, todo lo que él representa comienza a desmoronarse. Es como si el Senado hubiera dicho en voz alta y clara: ya no tenemos miedo. Y en este juego de poder, donde la percepción de la fuerza lo es todo, ser ignorado duele más que ser confrontado. Cuando los senadores se levantan y se van, cuando la mayoría dice que no vamos a romper las reglas por ti, el mensaje es claro. Trump ha perdido el control, pero este movimiento no se produjo en el vacío. Refleja el cansancio de un ala del partido que comienza a ver la urgencia de preservar algo más que el nombre de un hombre. Muchos de estos senadores miran hacia el futuro, hacia el 2028, hacia sus propias campañas, hacia la memoria institucional del partido,
y comienzan a calcular que tal vez el costo de seguir a Trump sea mayor que el de romper con él. Este cálculo estalló en público con esta histórica negativa, y ahí es donde cambia el juego. Porque el colapso del dominio de Trump dentro del Senado no es solo una crisis de imagen. Es el presagio de una guerra interna, de un conflicto entre el trumpismo y los últimos vestigios de institucionalismo dentro del Partido Republicano. Lo más impresionante es que esta ruptura llega en un momento de vulnerabilidad. La maquinaria pública está parada. Millones de personas están sufriendo. Trabajadores esenciales, como los agentes de la TSA y los empleados de los parques nacionales, no cobran. Se ven obligados a seguir trabajando, por deber, por patriotismo, mientras sus líderes juegan a la disputa política. Y Trump, en lugar de buscar una salida negociada, decide atacar las estructuras que aún sostienen el funcionamiento del Senado. El resultado, un aislamiento progresivo. A medida que pasan los días y la crisis crece, se hace evidente que ha perdido la capacidad de articular, de liderar, de conducir cualquier solución real. Y en este entorno, cada gesto de negación de los republicanos se convierte en una chispa que puede incendiar el imperio construido por Trump dentro del partido. El acto de salir de la sala, de dar la espalda al hombre más poderoso de la sigla, no es solo un gesto, es una declaración de independencia, un llamamiento para que otros hagan lo mismo, y ese efecto dominó ya ha comenzado. La crisis de liderazgo que se avecina no es un accidente. Es la consecuencia natural de años de centralización del poder, de intimidación, de purgas internas. Ahora, los supervivientes de ese proceso ven una ventana para recuperar el control y aprovechan el desgaste para intentar salvar lo que queda del partido. Pero la pregunta que flota en el aire es directa e incómoda. ¿Aún hay tiempo? Lo que se vio en el Senado fue más que una crisis. Fue una advertencia, una señal de que el miedo ha cambiado de bando. Y cuando el miedo cambia de bando, el poder cambia con él. Lo que hace que este momento sea aún más relevante es que expone no solo una fisura entre Trump y el Senado, sino un profundo rastro de desgaste político acumulado a lo largo de los años. El segundo mandato de Trump se construyó con la premisa de que había domesticado al Partido Republicano, que todos, incluso los que antes se resistían, ahora habían comprendido que era más seguro doblegarse que enfrentarse. La lógica del miedo imperaba. Ningún senador quería ser el próximo blanco de los virulentos ataques del presidente. Ningún político de carrera quería ser cancelado en las redes sociales o sufrir amenazas de derrota en las primarias por contrariar a la base trumpista. Pero algo cambió bajo la superficie, hasta que desbordó ante las cámaras en esa sesión del Senado. La fuerza de Trump comenzó a evaporarse, en el momento exacto en que dejó de provocar miedo. Y eso no sucedió por casualidad. Fue el resultado directo de decisiones impopulares, de una gestión errática y sobre todo de una crisis como el cierre del gobierno que afecta directamente al electorado. Cuando un padre de familia en Ohio no puede comprar leche porque le han suspendido las prestaciones del SNAP, no quiere oír hablar de guerras políticas o maniobras procesales, quiere una solución. Y cuando esa solución no llega, la ira se vuelve contra quien debería estar resolviendo el problema, y en este caso es el presidente. El intento de Trump de abolir el filibusterismo no fue solo una estrategia desesperada para resolver el impasse presupuestario. Fue una demostración explícita de que todavía creía ser intocable. Todavía operaba bajo la ilusión de que bastaba con dar órdenes para que el partido obedeciera. Pero esta vez, el engranaje se atascó, y no fue por la oposición demócrata, sino por la resistencia republicana. Y eso tiene un peso político. El filibusterismo, como instrumento legislativo, puede parecer técnico para el público en general, pero en el universo político es una barrera entre la civilización y el caos. Al sugerir su eliminación, Trump no solo estaba proponiendo una medida pragmática,
Estaba pidiendo a los senadores que rompieran las reglas en nombre de su autoridad personal. Y los senadores dijeron que no, porque saben que el juego político se compone de ciclos. Hoy el poder puede estar en manos de los republicanos, pero mañana puede cambiar. Y si hoy rompen las reglas para favorecer a Trump, mañana pueden ser aplastados por esas mismas reglas rotas cuando el poder esté en manos de los demócratas. Este cálculo, realizado por figuras como John Thune, representa un intento de preservar la institucionalidad ante la tormenta. Pero, al mismo tiempo, es una sentencia para Trump, porque revela que los senadores ya no creen que sea eterno, que su influencia esté garantizada, que su dominio sea absoluto. Y cuando los líderes del partido empiezan a pensar en el después de Trump, es señal de que el fin ya ha comenzado. Lo más alarmante para la Casa Blanca es que esta rebelión no proviene de radicales marginales o voces aisladas. Proviene del corazón del liderazgo republicano. Y esto le indica a todo el establishment que ya está permitido discrepar, que ya no hay castigo automático para quienes se atreven a levantarse. Y una vez que se abre esta brecha, es imposible cerrarla. La disciplina partidaria, que siempre ha sido una de las armas más fuertes de Trump, comienza a disolverse. Y lo que viene en su lugar es un escenario de fragmentación, de alianzas volátiles, de traiciones estratégicas. En otras palabras, el regreso de la política tal y como siempre ha sido, hecha de intereses personales, de negociaciones, de equilibrios, y eso es exactamente lo contrario de lo que representa Trump. El presidente siempre se ha presentado como el antisistema, el hombre que no negocia, que impone, que vence. Cuando se ve obligado a pedir, a convencer, a someterse a las reglas, su mito comienza a desvanecerse y sus seguidores se dan cuenta, porque la imagen de invencibilidad es lo que sustenta el culto a la personalidad. Cuando se resquebraja, todo comienza a desmoronarse. Y no es casualidad que el apoyo a su liderazgo comience a erosionarse precisamente en los estados que más dependen de los servicios públicos afectados por el cierre. Estados como Texas, Georgia y Alabama, que antes eran bastiones de apoyo incondicional, ahora albergan a ciudadanos furiosos con el gobierno que ha permitido que sus necesidades básicas sean ignoradas por juegos de poder. Las familias que contaban con el programa de alimentación escolar, los jubilados que dependen de la liberación de medicamentos, los trabajadores del sector público que están hipotecando sus casas para pagar las facturas. Todos ellos están viendo el circo político montado en Washington y se dan cuenta de que sus dramas reales se han convertido en moneda de cambio. Y cuando el gobierno no responde, buscan culpables. Y Trump está en el centro de esta vorágine. Cada día que pasa sin solución, el costo político aumenta y no hay ningún tuit en mayúsculas que pueda resolverlo, porque el dolor es real, se siente en el cuerpo, en el estómago vacío, en el miedo a perder el hogar. Y ante este escenario, el intento de Trump de concentrar más poder en sus propias manos suena a desesperación. Y la desesperación para un líder que vendió fuerza es debilidad. Es en este punto donde los senadores hacen sus apuestas, entienden el juego. Saben que seguir atados a Trump puede costarles sus escaños en el Senado y que si quieren sobrevivir políticamente, tendrán que demostrar al electorado que también son capaces de decir no, que tienen voz, que no son marionetas. Esta elección es arriesgada, pero necesaria, y los primeros en moverse han abierto el camino para una estampida, porque el poder, cuando ya no se teme, se desvanece, y eso es exactamente lo que está sucediendo. El momento que estamos presenciando en el Senado puede parecer solo uno más de los muchos escándalos que involucran a Trump, pero para los observadores atentos, representa algo mucho más profundo. Un punto de inflexión, una ruptura de expectativas. Porque hasta entonces, Trump
era el eje alrededor del cual giraba la lealtad republicana. Ahora empieza a convertirse en un lastre, un riesgo, un factor de inestabilidad. Y cuando un líder pasa de ser un activo estratégico a un pasivo tóxico, su ciclo está a punto de terminar. Lo más irónico de todo esto es que Trump llegó a la Casa Blanca prometiendo romper con el establishment, destruir los mecanismos corruptos del sistema y devolver el poder al pueblo. Pero ahora es el sistema el que está tratando de sobrevivir a él. Es el Senado el que busca preservar sus reglas, su dignidad y su memoria institucional, frente a un presidente dispuesto a todo para mantener el control. Y cuando la estructura se resiste al líder, el equilibrio de fuerzas cambia, el juego comienza a dar un giro. A estas alturas, lo que antes parecía impensable se ha convertido en realidad ante los ojos de todo el país. El presidente que se proyectó a sí mismo como invulnerable, absoluto e intocable dentro del Partido Republicano, ahora se ve rodeado de críticas abiertas y acompañado de gestos, como la negativa a eliminar el filibusterismo o la salida física de una sala de sesiones, que se convierten en ruptura institucional y política. Este tipo de gestos no ocurren por casualidad, están planeados, estudiados durante meses entre bastidores hasta que las condiciones están maduras. Y ahora lo están. Lo que está en juego no es solo la dinámica del Congreso, es el control del futuro, porque cada senador que se niega a seguir a Trump está, en realidad, tratando de marcar su posición para lo que vendrá después. Están mirando hacia 2028, 2032, hacia la reconstrucción del partido en una era post-Trump. Saben que su electorado está fragmentado, que la imagen del presidente ya no seduce como antes, y que seguir atados a este liderazgo puede costarles reelecciones, prestigio y poder. Esta percepción colectiva crea un movimiento de reconfiguración de las alianzas, y ese movimiento ha comenzado ahora. Lo más dramático es ver cómo se ha invertido la narrativa. Hasta hace poco bastaba con que Trump exigiera algo para que los líderes del Congreso se apresuraran a obedecer. Bastaba con una publicación en las redes sociales para que la base se inflamara, los adversarios retrocedieran y la prensa se doblegara ante el ruido. Ahora, incluso con la maquinaria digital en pleno funcionamiento, con amenazas veladas y chantajes públicos, el Senado se mantiene firme. Y eso, para Trump, es una pesadilla. Y una vez que el miedo pierde su eficacia, el imperio construido sobre él comienza a desmoronarse por dentro. El episodio del cierre y el intento fallido de implosionar el filibusterismo revela no solo la debilidad política, sino también la limitación estratégica de un gobierno que ya no ve más allá de su propio espejo. La insistencia en doblegar las instituciones, en atropellar ritos y reglas, expone una desesperación creciente ante un escenario que escapa a su control. Las cifras son implacables. Millones de personas afectadas directamente. 40 millones de estadounidenses en riesgo inminente de perder el acceso a prestaciones alimentarias básicas. Familias enteras, viviendo la incertidumbre de no saber si podrán pagar el alquiler, comprar medicamentos, abastecer la casa con lo mínimo necesario. Y mientras tanto, el presidente insiste en transformar la crisis social en capital político, pero el pueblo lo siente. El pueblo se da cuenta cuando se le utiliza como peón en un tablero y empieza a reaccionar, empieza a exigir, empieza a dar la espalda. Y este movimiento popular, aún difuso, aún sin rostro definido, es lo que más aterroriza a los estrategas del gobierno, porque saben que, una vez que la base empieza a dudar, es cuestión de tiempo que el castillo empiece a derrumbarse. La exposición pública de la fragilidad de Trump ante su propio partido no es un incidente aislado. Es una señal de que el ciclo político que comenzó en 2016 se está agotando. Y por mucho que intenten disimularlo, por mucho que insistan en negarlo, las señales están por todas partes. La pérdida de control del Senado, la multiplicación de voces disidentes,
el desgaste en las redes sociales, la reducción del impacto de los discursos, la fragmentación de los partidarios, todo ello apunta a una nueva fase, una fase de transición dolorosa, confusa, inestable, pero inevitable. Y en este escenario, cada gesto de ruptura como el que hemos visto en el Senado cobra importancia histórica, porque son estos momentos los que más adelante se estudiarán como puntos de inflexión. El momento exacto en que el poder comenzó a cambiar de manos. El momento en que la lealtad dejó de ser automática, en que los aliados dejaron de obedecer. Y cuando eso sucede, no hay fuerza bruta que lo resuelva. No hay tuit en mayúsculas. No hay discurso populista que pueda restaurar lo que se ha roto. Porque lo que se rompió fue el pacto interno. El acuerdo tácito de que Trump era el centro incuestionable del universo político republicano. Y ese tipo de pacto, una vez violado, no se recompone. Se desmorona, se disuelve y abre espacio para algo nuevo. Aunque ese nuevo no esté claramente definido, los próximos meses serán decisivos. El fin del cierre es solo cuestión de tiempo. Pero el fin de la autoridad de Trump dentro del partido ya ha comenzado y se acelerará. Porque ahora que los senadores han visto que pueden decir no y sobrevivir, otros pondrán a prueba los límites, otros se liberarán del miedo, otros desafiarán. Y cuando este proceso se extienda, no habrá forma de controlarlo. El Partido Republicano se encuentra ante una encrucijada histórica. O bien intenta reconstruir su identidad entre los escombros de un gobierno centralizador y autoritario, o se arriesga a hundirse junto con él. Y Trump, aislado, debilitado, con su credibilidad por los suelos y su autoridad cuestionada, tendrá que elegir entre retroceder y negociar, o doblar la apuesta y hundirse aún más. Sea cual sea su elección, el daño ya está hecho. El Senado ha hablado y el país ha escuchado. La imagen del líder absoluto, del estratega invencible, del hombre que gobierna mediante el miedo, ya no convence como antes. El pueblo está cansado, los aliados desconfían y la historia ha comenzado a cambiar. Si has llegado hasta aquí, es porque también sientes que algo importante está sucediendo, que esto no es solo un capítulo más, es un punto de inflexión. Así que suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no recibirás versiones editadas de los hechos. Aquí seguirás la verdad. Y si quieres formar parte de esta comunidad que no acepta que la engañen, deja tu comentario aquí abajo y comparte este vídeo con quienes necesitan despertar. Porque la política de Estados Unidos nunca volverá a ser la misma. Y tú mereces saber exactamente por qué. Hasta el próximo vídeo.